¿Ya? Acción. Hola, me llamo Laura Núñez, trabajo como coordinadora del proyecto Go for All. La Asociación Albelal es una asociación de restauración de paisaje que trabaja en las comarcas del noroeste de Murcia, Los Vélez, el Altiplano de Granada y el Alto Almanzora y Guadix. Es un territorio de más de 1 millón de hectáreas, donde tenemos más de 400 agricultores y casi 600 socios, y tratamos de implementar la filosofía de los 4 retornos: el retorno de la inspiración, el retorno social, el retorno natural y el retorno económico. En el retorno natural hacemos asesoramientos, cursos para agricultores y damos fondos para implementar la agricultura regenerativa. Hacemos también restauración en zonas naturales, en zonas no productivas. La parte social, trabajamos, por ejemplo, tenemos un proyecto de territorio regenerativo, un manifiesto para intentar que los ayuntamientos se unan e impulsen estas prácticas regenerativas. En la parte económica hemos desarrollado casos de negocios con cooperativas de almendra, de oliva, y ahora estamos desarrollando una de plantas aromáticas. Y en la parte de inspiración, pues tenemos más proyectos de arte, festivales, intentando dar ejemplo, inspirar a otras comarcas y dentro de las comarcas para que toda esta restauración del paisaje pues, se expanda en nuestro territorio y la gente, bueno, pues se empodere, la gente se quede y mejoremos la repoblación de la zona. Dentro del proyecto Go for All, pues es un proyecto que trata de ver qué gobernanza tiene que haber en un territorio para que en estos territorios, o Living Lab, como les llaman, se cuide el suelo, seamos conscientes de la importancia del suelo y se cuide el suelo. Entonces, pues el proyecto tiene varios paquetes de trabajo. En el primero se trabaja con los actores claves del territorio, desde las empresas, consumidores, agricultores y entidades que trabajan en el territorio, para ver cómo tiene que ser esta gobernanza, cómo se tiene que estructurar para que haya una mayor conciencia del suelo. Luego además trabajamos con agricultores, como por ejemplo la finca de Manolo. Vamos a trabajar con 15 agricultores, algunos que ya han hecho prácticas regenerativas y llevan años haciéndolas para que sigan implementándolas y prueben otras nuevas, y otros que no han empezado a hacer prácticas regenerativas empiecen a hacerlas, y vamos a ir analizando a ver cómo estas prácticas mejoran el suelo. Estas prácticas se van a codiseñar con los agricultores y vamos a ver entre todos. Vamos a intentar mejorar y que los agricultores tengan una mayor conciencia de la importancia del suelo. Además, vamos a crear un centro de interpretación o hub o laboratorio físico en el Chiribel, donde vamos a intentar que sea un lugar de encuentro para conectar el humano con el suelo. La idea es hacer cursos, hacer eventos, que sea un museo donde se pueda conocer el suelo, interpretar el suelo y valorarlo y conservarlo, aprender a conservarlo. La idea es poder hacer allí show cooking, o sea, como cocinar en directo y hacer esa conexión entre la comida, el suelo y el ser humano, ¿no? Entonces, todos estos eventos, la idea es llevarlos en este laboratorio viviente.